Cuando levantamos la mirada hacia la cúpula nocturna, nos sentimos abrumados por una multitud de luces que parecen apiñarse unas contra otras, sugiriendo una cercanía íntima y cálida, como si el universo fuera una ciudad bulliciosa, llena de vecinos que se saludan a través de la ventana. Pero esa imagen es la mentira más hermosa y piadosa que nuestros ojos nos cuentan para protegernos de la realidad aterradora de que el espacio es ante todo un monumento al vacío y a la soledad más absoluta, donde la materia es una excepción casi milagrosa en medio de un océano de nada que se extiende más allá de la comprensión humana, desafiando nuestra capacidad para visualizar escalas que no caben en nuestra experiencia biológica. Para empezar a entender la magnitud de este abismo, debemos destruir primero nuestra percepción intuitiva de la distancia, porque en la Tierra estamos acostumbrados a medir los trayectos en horas o en kilómetros, pero allá arriba, esas unidades se vuelven ridículas e inútiles ante la vastedad que separa a nuestro Sol de su vecina más cercana. Próxima a Centauri, una brecha tan inmensa que si redujéramos el Sol al tamaño de una pelota de tenis en Nueva York, la siguiente pelota de tenis estaría situada en algún lugar de Europa, dejando entre ellas miles de kilómetros de aire vacío y silencio que representan el aislamiento real en el que flotan las estrellas. Esa distancia de 4 años luz y pico, que a menudo citamos con ligereza en los libros de texto, es en realidad una barrera física y temporal, casi infranqueable para nuestra tecnología actual, pues una nave viajando a la velocidad más rápida que jamás hemos logrado tardaría decenas de miles de años en cruzar ese desierto cósmico, lo que significa que cualquier viaje interestelar no es un desplazamiento, sino una era geológica entera vivida en el tránsito, convirtiendo la exploración en un acto de fe multigeneracional, donde los que parten nunca llegarán, y los que llegan habrán olvidado el rostro de los que partieron. El espacio entre las estrellas no está completamente vacío, aunque lo parezca, sino que está lleno de un gas extremadamente tenue y de polvo interestelar que forma el medio en el que viajan los fotones y las partículas de alta energía. Pero su densidad es tan baja que un volumen de espacio equivalente a un estadio de fútbol contendría apenas unos pocos átomos de hidrógeno, lo que nos da una idea de la pureza de ese vacío que actúa como el aislante perfecto, preservando la temperatura y el silencio de un universo que parece diseñado para mantener las cosas separadas y evitar que se toquen demasiado. Si pudiéramos volar a través de la galaxia a la velocidad de la luz, veríamos que las colisiones estelares son eventos extraordinariamente raros precisamente debido a estas distancias inmensas, pues incluso cuando dos galaxias enteras chocan en un baile gravitatorio titánico, la probabilidad de que dos estrellas se golpeen físicamente es prácticamente nula, ya que el espacio entre ellas es tan vasto que simplemente se cruzan como fantasmas en la niebla, ignorándose mutuamente, mientras sus estructuras mayores se deforman y se retuercen. Esta separación extrema tiene una consecuencia psicológica profunda para cualquier civilización que intente mirar hacia afuera, y es el silencio de radio que impregna el cosmos, conocido como el gran silencio, que alimenta la paradoja de Fermi, porque aunque estadísticamente debería haber vida en otros lugares, las distancias actúan como un filtro de incomunicación, haciendo que cualquier señal se debilite hasta volverse indetectable, antes de llegar a un receptor, convirtiendo a cada mundo habitado en una isla solitaria, rodeada por un mar de ruido estático ininteligible. Incluso en los lugares que parecen más poblados, como los cúmulos globulares, donde cientos de miles de estrellas se agrupan en una esfera brillante, la distancia promedio entre ellas sigue siendo de meses luz, lo que sería suficiente para que un planeta en órbita alrededor de una de esas estrellas tuviera noches perpetuamente iluminadas por miles de soles cercanos. Pero aún así, el viaje entre ellos requeriría una tecnología que supera nuestros sueños más salvajes, manteniendo la regla de oro del universo, que dicta que cada sistema solar es un castillo cerrado y distante. La gravedad es la única fuerza que tiene la paciencia y el alcance infinito para tejer puentes a través de estas distancias, manteniendo a las estrellas unidas en las estructuras espirales de las galaxias
como si fueran perlas en un collar invisible que gira lentamente a lo largo de ianes, demostrando que aunque la materia no se toque, la influencia se siente a través del tejido del espacio-tiempo, curvando la trayectoria de la luz y de los destinos en una danza muda que abarca 100.000 años. Luz de diámetro. Solo en nuestra Vía Láctea. Hay una belleza melancólica en saber que la luz que vemos de las estrellas es siempre una carta del pasado enviada a través de estas distancias insondables, lo que convierte al cielo nocturno en un museo de historia natural donde convivimos con la imagen de soles que quizás ya murieron hace siglos, pero cuya noticia de defunción todavía está viajando hacia nosotros, cruzando el abismo a la velocidad de la causalidad, dejándonos en una feliz ignorancia sobre el estado real del universo presente. La distancia entre las estrellas también funciona como un mecanismo de protección vital para la biología frágil como la nuestra, pues si estuviéramos más cerca de otras estrellas estaríamos expuestos a perturbaciones gravitatorias constantes, que lanzarían cometas contra nuestro planeta, o a radiación letal de supernovas cercanas que esterilizarían la superficie de la Tierra cada pocos millones de años. Por lo que debemos agradecer a este aislamiento brutal el hecho de haber podido evolucionar en relativa paz durante tanto tiempo. Imagina por un momento ser una estrella errante expulsada de su cúmulo natal, vagando por el espacio intergaláctico, donde la distancia a la siguiente estrella no se mide en años luz, sino en millones de años luz, enfrentando una soledad tan profunda que el cielo sería negro, absoluto, sin ningún punto de referencia, excepto las manchas difusas de galaxias lejanas, una existencia de aislamiento perfecto que es el destino de millones de soles perdidos en la oscuridad entre las islas de materia. Nuestra propia posición en el brazo de Orión de la Vía Láctea es un suburbio tranquilo y espacioso lejos del centro galáctico, donde la densidad estelar es mucho mayor y donde la radiación y los agujeros negros hacen que la vida sea mucho más difícil de sostener, lo que nos confirma que la distancia es un ingrediente esencial para la habitabilidad y que el espacio vacío es tan importante para nosotros como el aire que respiramos o el agua que bebemos. A medida que refinamos nuestros mapas tridimensionales del vecindario solar, descubrimos que estamos rodeados por la burbuja local, una cavidad en el medio interestelar creada por antiguas explosiones de supernovas que barrieron el gas y el polvo, dejando un espacio aún más vacío de lo normal, a través del cual nuestro Sol viaja solitario, recordándonos que la historia de la violencia estelar escribe la geografía del vacío que nos rodea. La paradoja de la luz estelar planteada por Olbers nos preguntaba por qué el cielo es oscuro si el universo es infinito y está lleno de estrellas. Y la respuesta reside en parte en estas distancias y en la expansión del universo que estira la luz y diluye la energía a través del espacio, haciendo que la inmensa mayoría de los fotones nunca lleguen a nuestros ojos, dejando el fondo del cielo negro y frío como testimonio de la separación fundamental entre las fuentes de luz. Cuando pensamos en el futuro de la humanidad y en nuestro sueño de convertirnos en una especie multiplanetaria o interestelar, debemos confrontar la tiranía de la distancia no como un problema de ingeniería, sino como un límite existencial que podría obligarnos a aceptar que nunca saldremos de nuestra burbuja local y que nuestro destino es cuidar este único punto azul pálido, porque los otros puertos están sencillamente demasiado lejos para ser alcanzados antes de que nos extingamos. Sin embargo, la mente humana tiene la capacidad de anular estas distancias a través de la imaginación y las matemáticas, construyendo modelos que nos permiten tocar el borde del universo observable sin movernos de nuestra silla, lo que demuestra que aunque nuestros cuerpos son prisioneros de la gravedad y la distancia, nuestra conciencia puede viajar instantáneamente a cualquier punto del cosmos, desafiando las restricciones físicas que nos imponen los años luz. La comunicación con una hipotética civilización en un planeta, orbitando una estrella a 100 años luz, sería un ejercicio de paciencia zen, donde una pregunta formulada hoy recibiría respuesta dentro de 200 años, creando un diálogo fragmentado donde los interlocutores originales habrían muerto hace mucho, convirtiendo la conversación en un intercambio entre legados
y no entre individuos vivos, lo que cambia profundamente nuestra noción de contacto. Estas distancias también implican que cada vez que miramos al cielo, estamos viendo una proyección holográfica del pasado y nunca el presente real, lo que nos aísla en nuestra propia burbuja temporal de ahora que no es compartida por nadie más en el universo, pues el ahora de Andrómeda es inaccesible para nosotros y nuestro ahora es invisible para ellos hasta dentro de 2,5 millones de años. La tecnología de propulsión que necesitaríamos para acortar estas distancias, como los motores de curvatura o los agujeros de gusano, sigue perteneciendo al reino de la física teórica y la ciencia ficción. Y aunque las ecuaciones de Einstein permiten ciertas trampas, la energía requerida para doblar el espacio es tan colosal que nos devuelve a la realidad de que la forma más eficiente de viajar entre las estrellas es quizás enviando información y no materia. El concepto de la zona de risitos de oro no se aplica solo a la distancia de un planeta a su estrella, sino también a la distancia entre las estrellas mismas. Pues, si estuvieran demasiado cerca los sistemas planetarios, serían inestables y si estuvieran demasiado lejos, la formación de nuevas estrellas se detendría por falta de enriquecimiento químico, creando un universo estéril y aburrido donde la complejidad no tendría oportunidad de surgir. Es sobrecogedor darse cuenta de que la luz que sale de una estrella pierde intensidad con el cuadrado de la distancia, lo que significa que una estrella brillante se desvanece muy rápido a medida que nos alejamos, convirtiéndose en un punto invisible para el ojo humano, a solo unos pocos años luz de distancia, lo que explica por qué la inmensa mayoría de las estrellas de nuestra propia galaxia son invisibles para nosotros sin telescopios. La estructura a gran escala del universo nos muestra que las galaxias mismas están separadas por vacíos aún más grandes que los interestelares abismos de negrura, que pueden abarcar cientos de millones de años luz, como el vacío de HBO, DES, una región del espacio tan desolada que si la Vía Láctea estuviera en su centro, no habríamos sabido de la existencia de otras galaxias hasta la década de los 60. Esta jerarquía de distancias, desde lo interplanetario hasta lo intergaláctico, nos enseña que el universo es principalmente espacio desperdiciado, o al menos espacio no ocupado por materia bariónica, lo que nos lleva a preguntarnos si el vacío tiene un propósito, o una naturaleza que aún no comprendemos relacionada con la energía oscura y la expansión acelerada que está empujando a las estrellas aún más lejos unas de otras. Mirar la distancia entre las estrellas es también mirar el futuro final del universo, pues a medida que la expansión continúe, las galaxias se alejarán tanto que su luz dejará de llegar a nosotros y las estrellas de nuestra propia galaxia se apagarán una a una, dejando un cosmos frío y oscuro donde las distancias serán infinitas y la luz será solo un recuerdo de una era dorada que ya pasó. Pero por ahora vivimos en la era estelífera, donde las distancias son navegables por la luz y donde podemos trazar constelaciones uniendo puntos que no tienen ninguna relación entre sí, excepto en nuestra perspectiva terrestre, creando mitos y figuras en el cielo que intentan humanizar el abismo y hacerlo más comprensible para nuestra mente, que busca patrones desesperadamente. La soledad que nos impone la distancia interestelar debería servirnos como un espejo para valorar la cercanía que tenemos aquí en la Tierra, donde podemos tocarnos y hablarnos sin retraso de años luz, y donde la vida bulle en cada rincón en contraste con el silencio mineral y radiativo que domina el resto del universo conocido. Quizás el propósito de estas distancias sea obligarnos a madurar como especie antes de permitirnos salir al patio trasero de la galaxia, asegurándose de que solo una civilización que haya aprendido a sobrevivir a largo plazo y a gestionar sus recursos con sabiduría, tenga la capacidad de cruzar el abismo y encontrar a sus vecinos. Al final del día, la distancia entre las estrellas es la medida de nuestro desafío y de nuestra inspiración, porque nos recuerda que hay fronteras que todavía no hemos cruzado y misterios que se esconden en la oscuridad, entre los puntos de luz. Esperando a que tengamos el coraje y la tecnología para ir a buscarlos, nos quedamos observando el firmamento con una mezcla de terror y maravilla, aceptando que somos náufragos en una isla hermosa rodeada por un océano que es demasiado grande para nadar, pero que nos invita eternamente a construir barcos más fuertes,
y a soñar con la otra orilla. La narración de la distancia termina no con la conquista del espacio, sino con la humilde aceptación de nuestra pequeñez bajo la inmensidad de un cielo que nos ignora, pero que al mismo tiempo nos define y nos da un lugar en la gran arquitectura de la soledad cósmica.